Estamos viviendo unos tiempos muy diferentes a como nosotros comenzamos esta vida, ¿verdad? Siempre ha habido violencia, siempre ha habido pecado, maldad, cosas horribles en este mundo, pero nunca se habían visto como hoy. El hermano Tech, Manuel y su servidor, allá nos creamos en los fines de los 50 y 60, ¿verdad? Y mirábamos todo diferente a como está ahorita, con el internet, con la televisión, la música, las escuelas, todo va de peor en peor. Pero para este mundo perdido y sin rumbo hay una esperanza. Y la esperanza es Cristo. Acordémonos de dónde nos sacó Dios a nosotros. Acordémonos cómo estaba nuestra vida antes de Cristo. Entonces, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza. Y la esperanza, como digo, es Cristo. Cuando usted y yo hablamos con gente, sabemos que comienzan las excusas. Y esto lo ha oído usted, lo he oído yo. Cuando dicen, yo sé que estoy mal, pero. Ya cuando entra el pero en yo sé que estoy mal, ahí está admitiendo de que sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Y se me hace que dice la escritura, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay de aquel. Entonces, cada vez que nosotros compartimos el evangelio, tenemos que orar, porque vamos a confrontarnos con una guerra espiritual, hermanos. No es nomás hablar con una persona. Acordémonos que los demonios son reales. Y una persona que está en pecado, cuando Satanás y su ejército se da cuenta que alguien le está hablando, se les deja ir para que no oigan. Entonces, usted y yo tenemos que estar bien ante Dios antes de entrar en esta tierra de batalla contra el enemigo, ¿verdad? Y recuerde también, hermano, que usted y yo usamos todas esas excusas. No es algo nuevo. Yo les he platicado que por 2 años me estuvieron hablando a mí del evangelio. Yo trabajaba en un lugar donde mi patrón era cristiano. Digo era porque ya está con el Señor, ¿verdad? Y por los 2 años, cada vez que íbamos a entregar, me comenzaba a hablar de la Biblia. Y yo decía, ya me va a hablar este viejo enfadoso, ¿verdad? Porque me entraba por aquí, me salía por acá. Pero como era mi patrón, oh yeah, I like it. I like it, ni que nada, ¿verdad? Qué enfadoso este cuate. Y 2 años. Pero lo que yo no entendía es que alguien estaba orando por mí. Que había unas iglesias orando, que cuando él me hablara, mi corazón se quebrara y que el Espíritu Santo hiciera la obra. Y hasta que el Señor me rescató. Pero todas las excusas de que trabajo mucho, que mi hijo, que voy, que vengo, todas las usé para no ir a la iglesia. Y este mundo está igual en este día. Entonces a nosotros nos toca hablar con ellos. La escritura nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esta es la invitación de Dios para toda la humanidad de que hoy es día de salvación. Y hermanos, Dios nunca nos crió para destruirnos. Dios no crió la humanidad para mandarla al infierno. Nos crió para pasar una eternidad con Él. Dios es amor y Dios nos crió para amarnos. Pero ¿saben qué? Nos crió para que le amáramos. Y ahí es donde está el problema. De que muchos amaron más la creación que al Creador. Amaron más lo que pueden tentar y ver que el Dios verdadero. Y es triste ver que el llamado de Dios es para vida eterna. Y sigue llamando y sigue buscando a aquel que se había perdido. Ese canto último, dejó las 99 para ir a buscarme a mí. Dejó las 99 para ir a buscarlo a usted. Y qué hermoso saber que ese es el Dios que está dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que nosotros tengamos la vida eterna. En el libro de Isaías, del profeta, allá en 55:6, dice así: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano.
¿verdad? Buscar a Jehová. Ese es el consejo de Dios. Búsquenme, llámenme mientras pueda ser hallado, hermanos. Va a llegar un momento cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina. Va a querer saber, va a querer entender y no va a haber quien les predique. Pero por lo pronto dice que debemos de llamarle, ¿verdad? Por tanto que está cercano. En Lucas 11:10 está un texto que ustedes ya conocen y dice así: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué hermoso es eso, lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Si tú estás dispuesto a buscar a Dios, aquí estoy, dice el Señor. Aquí estoy, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pídeme algo, vas a ver si no recibes. Búscame, me vas a hallar. Llámame y yo voy a abrir las puertas del cielo. El problema es que estamos tan enviciados en este mundo y la maldad y el pecado que no podemos escuchar la voz de Dios, que no podemos entender lo hermoso de la vida eterna que Dios nos ofrece a todo aquel que busca su justicia. Isaías 18:1 tiene un versículo que a mí me encanta. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Como si hay una deuda que pagar, ¿verdad? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Esa deuda es la que dice el Señor que tenemos que arreglar. ¿Y saben qué? Él mismo la pagó. Jesucristo, nuestro Redentor, redención, pagó por nosotros que ya éramos de Él. Ese es el pago, ¿verdad? Entonces dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y lo que sigue es hermoso. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Qué tremendo es esto. No importa de dónde andábamos, cuando Dios nos saca, somos lavados por la sangre de Cristo. Ya Cristo no ve ese horrible pecado que cargamos toda la vida, sino que nos ve inmaculados. Nos ve sin mancha, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Serán emblanquecidos. ¿Se imagina que Dios nos viera con todo ese pecado todavía? Es más, dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos y tomará todo el pecado, toda mi maldad, toda mi historia, todo lo que he hecho, dice, y lo echaré al fondo del mar y nunca, oigan, nunca me acordaré de él. Satanás podrá venir y hablarle al oído y todo, pero apártate de mí, no tienes parte conmigo, porque Dios me lavó de todo pecado. Entonces, esto es algo hermoso de saber que ya estamos sin mancha delante de Dios. Pero saben, mis hermanos, no podemos estar coqueteando con el mundo y pensar que no vamos a estar mal. No podemos pasar por donde está la suciedad y pensar que no vamos a salir aunque sea con el mal olor. Porque, hermanos, tenemos que tener cuidado. Nuestra salvación está como en unos vasitos de un jarro de barro y tenemos que cuidarla porque costó la vida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En Salmo 32, 1 y 2, habla de unas bienaventuranzas bien bonitas. Cuando la Biblia dice bienaventurado, quiere decir feliz. Me dijo un profesor del seminario, quiere decir doblemente feliz. Y yo lo dejé así porque me encantó, ¿verdad? Entonces podemos ver que dice: feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre, la mujer que ha entendido que el pecado que cargaba por años ha sido perdonado, ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa en iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños.
Esto lo escribió el rey David, y el rey David sabe lo que era pecado. Él cometió un adulterio horrible con una mujer casada. Él mandó a la guerra a uno para que lo mataran, pero cuando él cayó, dijo, yo sé lo que he hecho delante de Dios. Y cuando confesó, dijo, por mi culpa, solamente con ti he pecado. Entonces, él escribe esto: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¡Qué felicidad para todos los que estamos perdonados por Dios! Hermanos, en estas ideas no es de que si estamos bien con Dios todo es color de rosa. No, el Señor nos dice claramente, en mí tendrás aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido el mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. No importa por lo que estoy pasando, yo sé que Dios está conmigo. Saben que con todo lo que está pasando, tuve un pensamiento medio loco esta mañana. Abrí los ojos en la mañana y dije yo, wow, uno de estos días los voy a abrir en la presencia de Dios porque ya estuvo. Ya el Señor ya no quiere más. Y tenemos que entender que el tiempo en esta vida está contada ya, mis hermanos. Porque no solamente es dejar el pecado, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque hay personas que dicen, no, hermano, yo gracias al Señor que ya voy a la iglesia, ya estoy bien, yo dejé tanta maldad, no tomo, no fumo, no robo, da una lista, pero no sirven a Dios. Pero no hacen una entrega total a Dios. Solamente les gusta la palabra, les gusta el ambiente, pero el compromiso de un hijo, una hija de Dios, no lo quieren. Y eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía a Dios. Miren, 40 años estuvieron vagando en el desierto. Salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida. Y la cosa está de que mucho del pecado que traían desde el tiempo de la idolatría en Egipto todavía la arrastraban. Cuando Moisés fue a agarrar los 10 mandamientos, ahí no hicieron un becerro de oro y lo comenzaron a adorar gritando, ¿eres tú nuestro Dios? Y estas cosas todavía, hermanos, parece que siguen pasando. Antes de pasar al otro lado, cuando pasaron al otro lado, José, el que siguió después de Moisés, dijo estas palabras y se me hacen muy interesantes allí en Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, porque estaba teniendo problemas con el pueblo. Él quería que todo el pueblo estuviera unánimes adorando al solo Dios Jehová de los ejércitos. Y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién serviréis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y lo que sigue es importante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí está la clave. Como hijos, hijas de Dios, no es solamente creer en Dios, recibir sus bendiciones, vivir en paz, en gozo, en esperanza, pero tenemos que hacer una decisión. ¿Voy a seguir siendo un cristianito o voy a ser un cristiano vendido a Cristo? Y si así es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y creo que sepan, hermanos, que no hay mejor cosa que estar vendidos a Cristo. Les he dicho muchas veces que nos estamos desgastando. Cada día estamos más desgastados. Pero qué bonito es desgastarnos en Cristo. Que los años están pasando, pero estamos sirviendo en que podamos. No todos vamos a ser pastores o misioneros o maestros, pero todos podemos bendecir a otra persona con el Evangelio de Cristo. Todos podemos orar por otra persona. Señor, a este vecino de alguna manera tócale, que él sepa que hay un Dios. Y así orar unos por otros. Esto es lo que tenemos que hacer. Aquí vemos 4 cosas muy importantes. Primero, que el día de mañana no está asegurado.
¿verdad? ¿Cuántos se acostaron anoche con miles de planes y esta mañana no despertaron? Ahí los están velando, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad? Que hay urgencia en esto y que especialmente por lo que está pasando hay urgencia. No podemos estar pasivos nosotros, tenemos que ser agresivos a llevar el evangelio. ¿Se acuerdan la historia del que hizo aquella fiesta grande, invitó a mucha gente y todos tenían una excusa por qué no podían ir a la cena? Y el dueño de la casa, el señor, dijo, ¿saben qué? Vayan y vayan a las plazas, vayan aquí y allá y tráiganlos. Y trajeron gente y le dijeron, todavía hay lugar. Entonces le dice el Señor, vayan y ¿qué? Fuércenlos a entrar. ¿Verdad? El reino de los Dios, el reino de Dios, mis hermanos, sufre violencia y los valientes lo van a arrebatar. Este no es para los pasivos. Debemos de agarrar coraje y decir, Señor, en tu nombre yo voy a hacer tu voluntad. Y comenzar. Lo primero es saber que el día de mañana no está asegurado, ¿verdad? Y luego también entender que llega el momento donde Dios dice, hasta aquí. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Me acuerdo cuando miramos la ciudad de Nínive, ¿verdad? Que dice el Señor, su maldad ha llegado hasta acá arriba. Y me pongo a pensar, si en aquel entonces llegó la maldad de ese pueblo, ¿cómo estará Dios ahorita? Entonces tenemos que entender que va a llegar el momento que dice el Señor, hasta aquí. Y dice en Romanos, por tanto, ¿verdad? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya no quiso nada con ellos. Y hermanos, yo no sé si ustedes ven televisión o Facebook o qué, pero salen unas barbaridades de pecado que todo el mundo se lo celebra en lugar de estar asqueados. Y lo vemos una y otra vez. Y este mundo ve eso como algo de que celebrar. Yo dejé de ver el canal 8 en la mañana porque cada noticiero tenían que dar una noticia sobre homosexualismo. Pero no la noticia, sino celebrando estas cosas. Y me dio coraje y hace como un montón de tiempo que lo cambié, que sabes que no vuelvo a verlo. Me dio coraje, dije yo, Señor, ¿por qué este mundo alaba el pecado? En lugar de estar asqueado de tanta maldad que hay, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que tenemos que entender que dice venir luego, ¿verdad? El Señor nos está llamando. Usted y yo tenemos la bendición de que hicimos caso a ese llamado. Gloria a Dios. De alguna manera o de otra estamos aquí. Pero ¿cuánta gente alrededor de nosotros no quiere ni oír la voz de Dios? Se molesta. No, ya vas a comenzar con tus cosas. Mira, mejor cámbiale. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir nosotros buscando la forma de compartir el amor de Dios, compartir la esperanza, ¿verdad? Ahora viene una pregunta que solamente usted puede contestar. ¿Usted está seguro de su salvación? Ay, me gustaron esos dos amenes, ¿verdad? ¿Y los demás? ¿Está seguro de su vida eterna? Gloria. Espero que sí, ¿verdad? Dice la escritura en Mateo 7:21 en adelante, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Yo creo que nos invita a examinar nuestra vida. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Seré de los que nomás dice Señor, Señor, pero no he entregado mi vida por completo a Dios? Aquí dice, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y me puse a pensar yo, pues, la voluntad de Dios es muy amplia. Y no lo puede agarrar uno y decir, esta es la voluntad de Dios porque tiene muchas facetas. Y encontré que una de las voluntades de Dios, o la voluntad más grande de Dios, yo creo, en mi opinión, es que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero quiere que sus hijos lo tengan a Él, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Que tengamos a Dios sobre todas las cosas. Y yo me doy cuenta en mi propia vida que a veces lo tengo en segundo o tercer lugar cuando debo decir, perdóname Dios, tú eres primero en mi vida, ¿verdad? Hacemos eso y el otro y Dios, bien, gracias. Tenemos que entender también que la voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces, mis hermanos, el prójimo ni cuenta. ¿Y saben quién es el prójimo? El que está más cerca a usted, el que está próximo a usted. Ese es el prójimo. Hay mucha necesidad. Tenemos que tener cuidado de no estar pasándolo por alto. Y luego nos dice el Señor también, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ¿saben qué? Todas estas cosas vendrán por añadidura. El problema es que a veces buscamos todas las cosas y después el reino de Dios. Si somos hijos e hijas de Dios, busquemos a Dios primero. Hagámoslo el centro de nuestra vida, lo máximo en nuestra vida. Que despertamos, adoramos a Dios. Comemos, adoramos a Dios. Salimos, adoramos a Dios. Nos vamos a acostar, adoramos a Dios. Que nuestro sentir sea Dios. Porque ¿saben qué? Este es un ensayo para cuando lleguemos a la gloria. De tener esa comunión hermosa con nuestro Dios, ¿verdad? El venir a la iglesia y estar sirviendo no asegura que somos hijos de Dios. Yo les voy a platicar de un pastor y lamentablemente se llama Richard, pero es un americano. Y él, se me hace que ya lo había dicho aquí, él me dijo un día en confianza, ¿qué desconfianza? ¿Sabías tú que hasta el tercer pastorado entregué mi vida a Cristo? ¿Qué? Hasta la tercera iglesia que yo pastoreé entregué mi vida a Cristo. En inglés dice blew my mind. ¿Verdad? Me explotó el cerebro. Le digo, a ver, mira, mis padres me mandaron al seminario, acabé todos los cursos, salí y me ordenaron y me dieron una iglesia y pastoreé. Y de ahí me fui a otra iglesia y pastoreé. Y no fue hasta la tercera iglesia que invitamos a un evangelista que entendí que yo tenía que rendir mi vida a Cristo. Y ahí le pedí perdón a Dios por primera vez. Entonces tenemos que estar seguros de mi relación con Dios. ¿Cómo estoy con el Dios que yo alabo y bendigo y busco? ¿Será Dios o será mi Dios? Y tenemos que hacerlo nuestro Dios. Y el texto de Mateo 7:21 sigue y dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Tenemos que estar seguros. Dice la Escritura, hoy es día de la salvación. Hoy es día que algunos pueden dar su vida, ¿cómo? Asegurar que estamos bien, ¿verdad? Y en Juan encontré Juan 3, siempre decimos Juan 3:16, pero Juan 3:36 está pesado. Dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es el consuelo, da consuelo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, y esta palabra rehúsa, quiere decir que está oyendo, está entendiendo, está viendo, pero no quiere.
Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que no lo ve, no lo entiende. No, sabe, le han predicado, le han enseñado, han orado por él, pero rehúsa, no quiero aceptar nada con Dios, ¿verdad? Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Wow. Hermano, este mundo está bien perdido y está bien confundido. Y han escuchado y han visto, pero ¿saben qué? Rehúsan rendir sus vidas al Dios Rey. Y ese es el mundo en que vivimos. Entonces, a nosotros nos toca predicar un Dios de amor, pero un Dios de justicia también. ¿Verdad? Porque a veces por la idea de tener gente buscando de Dios, le hablamos nomás del amor de Dios. No, sigue a Dios, Él te ama, Él te va a dar esto y vas a ver qué bonito. Pero tenemos que decirle, ¿sabes qué? Hay peligro no buscar de Dios. Hay unas consecuencias horribles de no recibir el regalo de Dios. Salmo 10:4 dice de esta manera: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea que puede andar en este mundo y hacer y deshacer, pero Dios no existe para él. Son los que dicen, mañana me voy a levantar y voy a hacer esto y el otro sin consultar con Dios. Son los que pecan y no sienten nada. ¿Por qué? Porque ya sus pensamientos están lejos y ajenos de las cosas de Dios. Pero una persona de esas son los que piensan solamente en la carne. En el mundo yo tenía un dicho que me avergüenza y me arrepiento, ¿verdad? A la carne lo que la carne pida. Qué pensamiento tan horrible, ¿verdad? Porque dice el Señor que el que piensa en la carne, ¿verdad? De ahí va a sacar la ira de Dios. Y nosotros no podemos. En Romanos 3:11, ¿están saliendo allá? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Fíjese, Isaías 55:8, este se escribió aproximadamente 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Y dice de esta manera el profeta, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. A veces pensamos que estamos bien y haciendo y deshaciendo, pero hermanos, si no está en la Biblia, lo más probable que estamos viviendo en la carne todavía. Si no es algo que nosotros podemos confirmar en la palabra de Dios, tengamos cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios es la que nos está guiando, que nuestros pensamientos estén de acuerdo con los pensamientos de Dios, que mi caminar sea conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros, ¿verdad? Ahora, como creyentes, ¿cuál es nuestro compromiso con Dios? ¿Verdad? Y ahí les va. En 2 Timoteo 4:1 y 2, es un texto que casi todos se saben. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que Dios quiere. Nos dice, te encarezco delante de Dios, que insistas, sea tiempo o no sea tiempo. Tú tienes que insistir a la gente del amor de Dios, de hablarles, ¿verdad? Y dice, ¿para qué? Para que los redarguyes,
para que reprendas, exhortes con toda paciencia y doctrina. Hermano, Dios no nos mandó a dar nuestras opiniones. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me gusta, lo que debería de hacer. No, Dios nos mandó a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Lo que dice la Biblia solamente. La doctrina que Cristo nos dejó, no mis opiniones. Porque yo escucho hermanos, hermanas de buena intención, dando sus opiniones. No, es que tu iglesia esto, y no, es que el otro. No, mira, la palabra dice. La palabra dice. Y de ahí que no lo saque. No, bueno, pues yo te estoy leyendo aquí lo que dice la palabra. Pero a veces no conocemos la palabra. Abrimos la Biblia cada vez que el pastor dice, vamos a abrir la Biblia. Y el domingo es la primera vez que abrimos la Biblia en toda la semana. Y eso no es correcto. Los miércoles estamos estudiando el libro de Romanos. ¡Wow! ¡Qué bueno se pone! Ahí hasta palabras que no sabíamos y todo. Tenemos 4 hermanos que nos dan los estudios. Y es algo hermoso porque queremos poder tener con qué defender la buena causa. Para poder llevar el evangelio necesitamos aprender. ¿Sí? Y tenemos que decirle a la gente la verdad. No nomás del amor de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa, horrible, terrible, es caer el día del juicio y que no estés con Cristo. Y dice también, el alma que pecare, esa morirá. ¿Quién de nosotros no hemos pecado? Por eso necesitamos a Cristo, nuestro abogado, nuestro redentor, nuestra justicia. Tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué más es nuestra responsabilidad? Bueno, Mateo 28:19. ¿Se lo saben de memoria? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Lo sabemos, pero aquí hay una parte que me gusta cuando comienza, por tanto, id. Eso nosotros nos imaginamos que es, tengo que dejar la comodidad de aquí y irme a Tijuana, Ensenada, a Europa, a Sudamérica para enseñar, para predicar. No, en inglés me gusta porque hay una versión que dice, as you go, make disciples. Mientras vas, ve haciendo discípulos. No tienes que salir de tu comodidad. Vas al trabajo, haz discípulos. Vas a la escuela, haz discípulos. Estás en la tienda, haz discípulos. Donde quiera que vayas, puedes compartir tu fe. No tienes que salir de tu casa. Entonces, yo tengo la bendición de que me hablan lugares. Hey, vi tu predicación en Guadalajara, en San Fernando y lugares así. Pero hermanos, podemos poner un mensaje. Dios es amor. Ponerlo en Facebook y bendice este mensaje. Textos bíblicos, algo para que el mundo conozca más y más. Hay tanta maldad en el internet, hay que poner cosas buenas, ¿verdad? En Timoteo, 1 Timoteo 2, 3 y 4, dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios que todos sean salvos. Ahora, aquí viene, y con esto ya voy a terminar. Ok, so, esta parte me encanta. Está en Romanos 10, 13. Dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así de fácil, ¿verdad? ¿Quién va a invocar el nombre de Jehová como su Dios? El que un día reconoció su pecado, un día se arrepintió, recibió a Cristo, está bautizado por el Espíritu Santo, un hijo, una hija verdadera de Dios, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero lo que sigue nos corresponde a nosotros, los hijos e hijas de Dios.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a hablarle a Dios? ¿Cómo van a decir Dios es Jehová es mi Dios, Jesucristo mi Salvador? ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a alabar a Dios si nadie les ha hablado? Si nadie les ha explicado, ¿verdad? Y luego dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pues acabamos de leer que Cristo dijo, id a ser discípulos. Usted y yo somos enviados, hermanos. No tenemos que andar buscando quién. No, ya Cristo me dio la comisión de ir y comenzar a compartir mi fe. Y luego dice, como está escrito, y esto le toca a todos los que han compartido su fe. Esto les toca a ustedes. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Usted ha compartido su fe? Dios dice, qué hermosos son tus pies. ¿Usted ha compartido su fe? Dios lo tiene en alto, porque esa es la voluntad de Dios. Es tiempo, mis hermanos, de tomar nuestra responsabilidad. Es fácil de apuntar el dedo y criticar a los pecadores y a los malvados y los que viven sin Cristo y todo, pero es tiempo que usted y yo tengamos esa responsabilidad de llevar las buenas nuevas a un mundo perdido. Y no podemos encargárselo a otro. No podemos decirle ellos. Isaías, cuando escuchó que Jehová Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El profeta dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo quisiera que cada uno tomáramos esa responsabilidad de heme aquí, Señor, envíame a mí.